Hace 8 días estábamos hablando con respecto obviamente al versículo base o al texto base que hemos estado desarrollando en Levítico, y es el que hemos estado estudiando estos días, ¿no? Allí en Levítico capítulo 21, el versículo 12, que dice: nadie o no saldrá ninguno del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque ha sido separado con el aceite de la unción de su Dios, el cual está sobre él. Yo soy Yahweh. Y hace 8 días estábamos hablando de ese texto y entendíamos que la palabra que aparece ahí como separado, apartado, consagrado, dedicado, en ese texto del capítulo 21, versículo 12 de Levítico, es la palabra Nezer. ¿La palabra qué? Nezer. Y que la palabra Nezer tenía un significado especial. ¿Qué significaba la palabra Nezer? ¿Recuerdan? Hace 8 días, ¿qué? Corona, diadema, corona o diadema, ¿sí? Que era la corona o la diadema que llevaban ¿quiénes? Los sacerdotes. Era una corona especial que llevaban los sacerdotes y que tenía una inscripción. ¿Recuerdan cuál era la inscripción de esa corona o diadema? Que era hecha en oro puro. En oro puro. ¿Recuerdan cuál era esa frase? ¿Qué? Consagrado a Yahweh. Consagrado para Yahweh. Era una inscripción gloriosa que llevaban allí los sacerdotes. Entonces entendemos que el sacerdocio era una especie de consagración, dedicación y de exclusividad. ¿A quién? A Yahweh. Y ellos iban marcados literalmente. Cada vez que los sacerdotes se presentaban para ejercer su oficio sacerdotal, dice que se colocaban un turbante en tela puro, hecha de lino finísimo, y luego sobre ese turbante ponían ¿qué? La diadema, la corona, que estaba hecha en oro puro y decía consagrado a Yahweh. Y nosotros estamos entendiendo entonces que para poder enfrentar estos tiempos que son tan peligrosos, tiempos tan difíciles que marcan el regreso de nuestro Señor, pronto está el regreso de nuestro Señor, pues la verdad es que nosotros estamos llamados a comportarnos como ese sacerdocio, como ese linaje escogido. Y cada uno de nosotros, a medida que vamos entendiendo cuál es el propósito de nuestra vida y cómo debemos vivir nuestra vida en el Señor, pues así mismo podemos enfrentar las situaciones que se vivencian o que viven día a día, se viven momento a momento. Son vivencias que cada uno de nosotros experimentamos, y si sabemos quiénes somos, pues sabremos cómo enfrentar la situación. Si yo no sé quién soy, si tengo falta de identidad, pues estoy perdido. Como las personas que cuando se dan un golpe y despiertan y de repente pierden la memoria y empiezan a preguntar ¿quién soy yo? Y olvidan quién es, olvidan su nombre y olvidan todo y su familia, y es complicado, muy complicado. Pero cuando nosotros sabemos quiénes somos, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes y somos real sacerdocio, somos los sacerdotes de Él, donde nuestro mayor sacerdote, el gran sacerdote, el sumo sacerdote de todos nosotros es Yeshua, nuestro Mesías, Jesús, el Cristo. Amén. Entonces entendíamos hace 8 días eso, y quiero que sigamos viendo algunas otras cosas al respecto de esto. Quiero por favor entonces que usted me acompañe a la epístola o a la carta escrita por Santiago. Santiago capítulo 1. Dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La prueba. Bienaventurado, dichoso, gozoso, favorecido el varón que soporta ¿qué? La prueba, porque cuando salga aprobado, recibirá ¿qué? La corona de vida, la corona de la vida
que Dios prometió a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La prueba. ¿A qué estamos llamados nosotros? Mire, a soportar. Estamos llamados a resistir. Estamos llamados a tener perseverancia, paciencia. Es contrario a lo que hoy se está predicando. Porque hoy se está predicando desde los púlpitos: decláralo ya, ahora, recíbelo ya, punto, tu milagro. Y se dice: declara, decreta, ya viene. De hecho, yo he escuchado predicadores que hasta le ponen hora al milagro. Hay predicadores que los he escuchado y esto es de moda. Ahora, cuando usted salga de este lugar y apenas vaya entrando a la puerta de su casa, el milagro estará hecho. Y parece que nos estamos envolviendo en un mundo que es así. Porque es que el mundo es así. El mundo el que estamos viviendo hoy es un mundo del ya. Por eso todo hoy es ya. Y la tecnología está hecha de esa manera, ¿sí? El servicio instantáneo de mensajería. Y de hecho hasta le ponen cosas para que cuando usted mande un mensaje se pueda dar cuenta que el otro ya lo revisó y que sí le llegó. Y le ponen allí doble el chulito y todo eso, ¿no? Y le manda el chulito que fue entregado. Es decir, que no puede decir: ay, a mí no me llegó, el mensaje a mí no me llegó. No, aquí aparece que sí le llegó. Y luego otro chulito: y usted lo vio y no me quiso contestar. Sí. A muchos los dejan en visto, ¿no? Allí. Y la tecnología está hecha así hoy, para que todo se vuelva más instantáneo. Las noticias de manera instantánea. En todo hoy es instantáneo. Estaba sucediendo el terremoto tan desastroso que hubo en Nepal, donde ya van más de 6,000 personas muertas, ¿no? O sea, no habían transcurrido minutos cuando ya la noticia se conocía en todo el mundo. Los videos de la catástrofe empezaron por la red a aparecer en cuestión de segundos. Hay un video que estuve viendo, un video que fue subido a YouTube, ¿sí? 10 segundos después del terremoto. Una persona que estaba allí, cuando pasó el terremoto, le dio enviar, porque hay celulares que los mantienen en esa aplicación, que toman una foto y automáticamente la suben a la red o filman un video y automáticamente sube a la red de una vez. Y acababa de suceder el terremoto y ya a los 10 segundos había un video de toda la catástrofe que había vivido allí. En Nepal. Eso hace 50 años. Hace 100 años atrás nos llegaban las noticias por allá a la semana, si es que nos llegaba. Tal vez ni nos dábamos cuenta. Hubo mucha gente, por ejemplo en Colombia, que vivió en la Primera Guerra Mundial y murió sin darse cuenta que hubo una guerra mundial. Vivieron y murieron y nunca se dieron cuenta que había habido una guerra mundial. Y hoy cualquier cosa, todo es instantáneo ya. Y queremos vivir la vida del creyente así, la vida cristiana así, de la misma manera. Pero la queremos vivir no nosotros, sino que queremos que Dios sea el que la viva así, que nos haga todas las cosas ¿qué? Ya, instantáneamente. Y por eso mucha gente se le vende ese evangelio torcido, y mucha gente llega con esa expectativa al Señor y llega y quiere que le sucedan las cosas ¿qué? Ya. Y como no le suceden ya, entonces se vuelven atrás, porque llegaron con una expectativa antibíblica, una expectativa contraria a las Escrituras. El verdadero creyente dice que debe aguantar, que es la palabra que aparece allí: aguante, aguantar, soportar, perseverar, tener entereza, ¿sí? Hasta esa palabra muchas veces se usa para sufrir. Para sufrir se usa esa palabra. Y dice la Escritura allí que es un bienaventurado, es un dichoso, un gozoso, un bendecido
el varón que soporta, que aguanta con perseverancia, con paciencia la prueba. Nosotros entonces estamos llamados a ser ¿qué? Probados. ¿Sí? El creyente será ¿qué? Probado. ¿Y seremos probados para qué? ¿Para ser destruidos? Ahora la pregunta es, ¿Dios prueba sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen sí? Levanten la mano. ¿Y cuántos bajen? ¿Cuántos dicen no? ¿Y los que no saben, no responden? ¿Cómo así? Ya aparecemos en las encuestas de aquí, ¿no? Sí, el Señor prueba. Si nosotros vemos un momento, sin perder Santiago, vayamos un momento a Deuteronomio capítulo 8. ¿Lo tiene allí? Cuidarás de cumplir todo el mandamiento que yo te ordeno hoy. ¿Cuánto hay que cumplir? ¿Cuánto? Todo. Para que vivas y te multipliques y entres a poseer la tierra que Yahweh prometió con juramento a tus padres. Ahora nosotros entendemos que en nuestra aplicación esa tierra ¿cuál es? Esa tierra prometida de nosotros ¿cuál es? El reino de los cielos, el reino de nuestro Padre Celestial. Y para poder entrar allá tenemos que cuidar de hacer todo el mandamiento que Yahweh nos manda para que podamos vivir y podamos entrar y tomar posesión de aquella tierra hacia la que vamos, la acción celestial, la tierra prometida, que es el reino de los cielos para nosotros. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto, a fin de que te humilles y seas probado. ¿Para qué el Señor los llevó por el desierto? Es que en el desierto es donde el Señor quebranta nuestros egos, quebranta nuestro orgullo, quebranta nuestra arrogancia. Porque es que cuando uno está en Egipto se vuelve muy arrogante. El Egipto espiritual es el mundo. Y cuando uno está en el mundo, uno es soberbio, arrogante, altivo, no quiere bajar la cabeza delante del eterno Dios, no permite que Él haga su voluntad. Humillarse delante del eterno Dios no es otra cosa que hacer ¿qué? Su voluntad, someterse a Él. Y el desierto sirve para eso. Por eso es necesario que nosotros estemos caminando en este desierto. Ya hemos salido de Egipto, ahora vamos camino ¿por qué? Por el desierto, en busca de poder entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero los que no se quebrantan, los que no se humillan, los que no permiten que el eterno Dios haga su voluntad en su vida, aún en el mismo desierto perecerán. Eso le pasó a Coré, por ejemplo. Dice la Biblia que Coré, estando en el desierto, se rebeló contra Dios. Entonces sí, vamos dando los pasos. Estamos en el desierto, pero si estamos en el desierto y no nos quebrantamos, no nos humillamos delante del eterno Dios, no nos sometemos a su voluntad, pues muchos quedarán ¿en dónde? En el desierto. Por eso no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Claro, la iglesia está caminando en el desierto. No estoy diciendo esta iglesia, todos los que dicen creer en el Señor están caminando en el desierto. Pero la pregunta es, todo ese pueblo de Israel que salió de Egipto y caminó al desierto, ¿todos fueron los que entraron? No, todos salieron de Egipto. Sin embargo, muchísimos perecieron en el desierto. Y fueron más los que se quedaron muertos en el desierto que los que entraron a la tierra prometida. Y aquí estamos caminando todos por el desierto. Y el hecho que estemos caminando en el desierto no significa que esa sea la garantía de entrar al reino de los cielos. Y aquí vamos caminando. No solamente nosotros, sino toda la iglesia de Jesucristo en general. O sea, toda la iglesia que ha sido llamada afuera.
Es que la palabra iglesia significa los que han sido llamados afuera. Eclesia, los llamados afuera. Entonces es como un llamado que se hace: salgan, salgan. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos antes? En Egipto. Y se ha llamado: salgan, salgan de Egipto, salgan de allá, pueblo mío, salga, salga, salga. Los llamados. Y muchos han salido. Pero el hecho que muchos hayan salido no significa que todos esos van a entrar a la tierra prometida. No sé si me hago entender. Muchos se quedarán en el desierto. La pregunta es: ¿usted de cuál será? ¿De los que entrará o de los que se quedará? Y vemos historias de cómo el pueblo en el desierto se iba quedando muchos. De hecho, dice la Biblia que en un solo día perecieron, ¿cuánto? Más de 30,000. En un solo día. En un solo día. Y ahí están, en el desierto. Y el hecho que estemos en el desierto no nos asegura todavía estar en la tierra prometida. ¿Y cómo entraremos? Haciendo conforme a ¿qué? A todo el mandamiento de Yahweh. Y por eso dice: te agortarás. Que el Señor te ha traído por el desierto. ¿Y para qué lo llevó? Para humillarte. Es decir, para que seamos doblegados, para quitar todo lo que no es del eterno Dios, para que se pueda hacer su voluntad de nosotros, y su voluntad buena, perfecta y agradable. Y probarte. ¿Para qué? Probarte. La palabra probar en hebreo, nasá. Nasá en hebreo significa elevar. Y es que el propósito de una prueba es llevar a una persona de un estado a otro, a un estado superior. Cuando estamos en el colegio, en la universidad, nos ponen pruebas. Y el propósito de la prueba, ¿cuál es? Podernos pasar a un nivel superior. Si pasamos todas las pruebas del semestre, si pasamos todas las pruebas del año escolar, seremos ¿qué? Promovidos, ascendidos. La palabra nasá significa en hebreo ascender, ser elevado. Pero si yo no me preparo para la prueba y sencillamente hago caso omiso de la prueba, cuando sea el momento de la prueba, por mi desidia, por mi falta de interés, pues cuando esté en la prueba, ¿qué va a pasar con la prueba? ¿Qué va a pasar conmigo? Pues voy a perder la prueba. Y si sigo en ese mismo desinterés, y si sigo en esa misma desidia y no tomo conciencia de las cosas, pues voy a sumar prueba tras prueba perdida y me voy a quedar. Y cuando uno no pasa la prueba, se queda, reprueba. ¿Y en dónde me voy a quedar espiritualmente? ¿En dónde? En el desierto. No podré entrar a la tierra prometida. Y todos los días estamos siendo evaluados. Y tenemos que presentar nuestras evaluaciones delante del Señor para ver si somos promovidos y somos elevados, nasá, a ver si pasamos hacia la tierra prometida. Y así como nos preocupamos por obtener los reconocimientos y los cartones necesarios en esta tierra, allá también tenemos que tener nuestro cartón, ¿sí? Y que cuando lleguemos allá tengamos nuestro doctorado, ¿no? No sé si me hago entender. ¿Sí? Que podamos escalar y llegar al Señor. Y vamos a ser probados. Ninguno de nosotros podrá entonces decir que no a la prueba. O usted podrá decir no a la prueba, sí, pero sencillamente se quedará ¿en dónde? En el desierto. Por eso los apóstoles mismos fueron probados. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, es decir, para pasarte ¿por qué? Por prueba. Te ha pedido. Pero tranquilo, Pedro, tranquilo. Yo ya decreté, até, sujeté y eché fuera. ¿Cierto? Así dijo el Señor. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, el Satanás te ha pedido para zarandearte. Te va a pasar por la zaranda, vas a ser probado. Pero tranquilo, Pedro, que yo ya oré al Padre para que tu fe no falle, para que no te falte.
Mire que no oramos para que no venga la prueba. Oramos para que estemos preparados con una fe férrea para soportar ¿qué? La prueba. Y mire lo que dice acá. Volvamos allí entonces a Santiago. Por eso dice bienaventurado, dichoso. Ahora, ¿por qué es un bienaventurado, un dichoso? El varón que soporta la prueba. Porque cuando salga aprobado, ojo, viene la prueba y tenemos que ganar la prueba. Porque cuando salga aprobado, Santiago 1:12, recibirá la corona de vida. La corona de la vida. La recibirá. Pero cuando salga ¿qué? Aprobado. La que Dios prometió a los que lo aman. ¿A quién le ha prometido el eterno Dios esta corona? ¿A quiénes? A los que lo ¿qué? Aman. A los que lo aman. Nosotros estamos llamados a amar al Señor, ¿sí? Amar al Señor. Y nuestro amor al Señor obviamente lo demostramos viviendo conforme a ¿qué? A su voluntad, haciendo de acuerdo a lo que está prescrito por Él, a lo que Él ha dejado. Nosotros entonces, mis amados, estamos llamados a esa verdad. Dice Juan 14:23. Respondió Yeshua diciendo: ciertamente aquel que me ame, mi palabra guardará. Por tanto, mi Padre lo amará, e iremos hacia él, y morada con él haremos. Le repito, Juan 14:23. Respondió Yeshua diciendo: ciertamente aquel que me ame, mi palabra guardará. ¿Cuándo sabemos que estamos amando a Yeshua? Cuando guardamos ¿qué? Su palabra. En eso demostramos nuestro amor. Por tanto, mi Padre lo amará. ¿Cuándo seremos amados por el Padre Celestial? ¿Cuándo seremos amados por el Padre Celestial? Cuando guardamos la palabra. E iremos hacia Él, y morada con Él haremos. De eso se trata. También dice la Escritura en Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que los hijos de Dios estamos amando. Cuando amamos a Dios, guardando sus mandamientos. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que los hijos de Dios estamos amando. Cuando amamos a Dios, porque guardamos sus mandamientos. ¿Cuándo se dice que una persona realmente ama a Dios? Cuando guardan ¿qué? Sus mandamientos. Entonces mire, dice que esta corona ha sido prometida para los que lo aman. Para los que lo aman. ¿Y cómo demostramos nuestro amor a Dios? Guardando sus mandamientos. Guardando sus mandamientos. Y si le amamos así, Él nos amará a nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a vivir y a tener esta corona. Y sigue diciendo Santiago 1:13: ninguno diga que es probado por Dios con el mal, porque Dios no puede ser probado con el mal o por el mal, ni Él prueba a nadie con el mal. Versículo 14: sino que cada uno es probado cuando es seducido por su propia concupiscencia. Cada uno, mire, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. La palabra concupiscencia, deseo, su propio deseo, pasión, el deseo interno, la codicia, pues lo que deseamos, ese deseo constante en nosotros es concupiscencia. Es atraído, ¿sí?,
a través de la concupiscencia es seducido. Y dice acá que la concupiscencia, ese deseo, esa codicia constante, continua, es un deseo insaciable. Después, ¿sí?, que ha sido concebida, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces mire que tenemos algo claro, que la prueba de Dios nunca será con el mal. Es decir, ¿Dios nos probará? Sí, pero nunca con el mal. Es decir, como un profesor que hace las evaluaciones con el propósito real de evaluar a sus alumnos y no con el propósito de dejarlos. Entonces ahí puede haber algún maestro, algún profesor así, que hace un tipo de exámenes o evaluaciones con un solo fin: rajar a todo el mundo, que ninguno pase. ¿Sí? No, Dios no prueba con el mal. Ahora, si Dios no prueba con el mal, significa que si hay alguien también que prueba, y prueba con el mal. ¿Quién? Satanás. Pero cuando Satanás prueba con el mal, ¿qué usa él para probar con el mal? ¿Qué usa? Nuestro propio deseo. Nuestro propio deseo, la propia codicia, lo que tenemos allá. Eso es lo que usa el enemigo. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a ser probados, y vamos a ser probados por Dios. Y también el enemigo va a querer de una u otra manera probarnos, pero solamente el enemigo podrá poner su prueba de tal manera que nosotros reprobemos cuando él tome ¿de qué? De lo que hay dentro de nosotros, de lo que hay dentro de nuestra carnalidad, lo que hay allá dentro de cada uno de nosotros, esa carnalidad, esa cosa que hace que nosotros demos paso a la carne y que por tanto no podamos vivir de acuerdo a la voluntad del eterno Dios. Por eso nadie puede decir que es tentado por Dios con el mal, porque Dios ni es tentado por el mal o es probado, porque la palabra realmente que aparece ahí es probar. Muchas traducciones ponen tentar, pero realmente ahí es la palabra es probar. Por eso yo prefiero traducir probar en vez de tentar. ¿Sí? Ninguno diga que es probado con el mal de parte de Dios, porque Dios no es ni probado por el mal, ni Él prueba a nadie con el mal, sino que cada uno es probado cuando de su propia deseo, ¿sí?, saca toda esta seducción, todo esto. Entonces, mis amados, el apóstol Santiago nos está hablando de una corona, que es la corona de vida. Y nosotros estamos llamados a tener esa corona, porque es la corona que nos permitirá vivir. La corona de vida es como la legalidad de poder estar en el reino de los cielos. Cuando una persona viaja a otro país sin los papeles requeridos, esa persona es ¿qué? Es un ilegal. Está en ese país ilegalmente. Y si en algún momento lo capturan o es requerido por las autoridades, ¿qué pasa? Lo deportan, lo sacan. Y Dios no va a permitir, y créame que en el cielo sí hay un control tan estricto que allá no entrará ningún ilegal. Allá sí ninguno entrará. Ilegales no habrá en el cielo. Por lo tanto, cuando una persona viaja a un país para estar segura y poderse mover con tranquilidad en ese país y sin tener problemas, lo primero que debe tener es toda su ¿qué? Su legalidad, todos sus papeles, que si es requerido por la autoridad, siga así: mira, acá está mi pasaporte, si es necesidad de visa, acá está mi visa, acá están los permisos, mira, aquí está todo. Muy bien, señor, bienvenido, qué bueno que esté en nuestro país, y va a poder seguir sin ningún problema. Pero el ilegal se tiene que estar escondiendo, tiene que estar huyendo, es sometido a vejámenes, precisamente por su propia ¿qué? Ilegalidad. Y la corona de vida es como esa legalidad. La corona de vida es eso que le permite a la persona estar allí como residente ya de ese lugar, en este caso del reino de los cielos. Residente, esa es la corona de vida. Porque está dentro de la legalidad, porque está dentro del marco de los mandamientos del eterno Dios.
Entonces la corona de vida es la legalidad de una persona en el reino de los cielos. Y esa legalidad la tenemos que ganar desde aquí, porque cuando uno va a viajar a otro país, uno no espera para llegar al otro país para ponerse legal. Uno hace todos los trámites antes de ¿qué? De salir. Por lo tanto, desde aquí estamos haciendo nuestros trámites para poder entrar a ese reino de gloria. Y tenemos que cumplir todos los requisitos, todo el papeleo, todo lo que se nos exija. Y se nos exige cumplir la ley del eterno Dios. Se nos exige cumplir sus mandamientos. Eso es lo que se nos pide. Y así amamos a Dios. Y si nosotros hacemos todo eso y empezamos a recopilar toda la legalidad, todo lo que es, viviendo conforme a la voluntad del eterno Dios, allí mostrando que estamos dispuestos a estar con Él, pues vamos a tener la entrada. Y yo creo que se me pasó y tal vez no lo leímos cuando estábamos leyendo Deuteronomio, que decía para que seas probado, ¿sí? Para humillarte y para ser ¿qué? Probado. Y creo que no seguimos leyendo, ¿cierto? Porque el versículo sigue diciendo para ver si cumplías o no los mandamientos del Señor tu Dios. Ahí en Deuteronomio 8, creo que nos pasó ese detallito. Se nos quedó mucho, ¿cierto? Y te probó para ver qué había en tu corazón. Dice así, creo. Y te probó para ver qué había en tu corazón, si habrías o no de cumplir sus mandamientos. ¿Sí dice así? ¿O me corrige Martica? Ah, bueno. Así dice. Mire eso, para eso somos probados. ¿Para qué somos probados? Para conocer nuestro ¿qué? Corazón. ¿Para qué somos probados? Para conocer lo que hay en ¿dónde? En nuestro corazón. En Deuteronomio 8, el que estamos leyendo ahora. Deuteronomio 8, 8:2. Deuteronomio 8:2. Para ver qué había en nuestro corazón, para saber si habríamos o no de cumplir sus mandamientos. Ojo con eso, se me ha pasado ese pequeñísimo detalle. Entonces estamos llamados por el Señor a tener la corona de vida. Entonces la corona de vida prácticamente es la corona de residente. Cuando una persona está haciendo todas las gestiones para ser residente de un país, y eso le pide, dependiendo del país, le van a pedir una cantidad de requisitos. Y de repente le llega la notificación: usted ha sido calificado para obtener la residencia definitiva. Ay, más de uno se pone que salta cuando están haciendo esos trámites. Y qué bueno que nosotros nos pueden notificar. Se le notifica que usted ha recibido, ¿sí?, la residencia definitiva en el reino de los cielos. Ven, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Amén. De eso se trata. Veamos Apocalipsis 2. El Señor le va a hablar a la iglesia ahí de Éfeso. Dice, Apocalipsis 2:1 dice: esto escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Así dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo conozco tus obras. Mira, el Señor conoce todo nuestro obrar. O sea, no hay nada que a Él se le escape. Él conoce todo nuestro obrar. Conoce cada una de nuestras acciones. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y probaste, pusiste a prueba a los que dicen llamarse apóstoles. Pareciera que estuviera hablando a la iglesia de hoy, ¿no? Está la iglesia de Éfeso, allá en el Asia Menor, y pareciera que esta carta es tan actual a los que dicen llamarse ¿qué? Apóstoles. Hoy todo el mundo, hay una apostolitis aguda. Sí, muchos queriendo que le llamen apóstol. Y usted lo ve apóstol, ¿ah? Y ni siquiera saben qué es ser apóstol. Yo conozco particularmente unos que se llaman apóstoles, y yo digo, no, qué tristeza de apóstoles.
Estos no aguantarían ni 5 minutos lo que aguantaron los apóstoles del Señor. A los que dicen llamarse apóstoles y no lo son, y hoy hay así. Yo creo que el 99.9% de los que dicen llamarse apóstoles hoy no lo son. Por eso mucho cuidado con esa manada de mentirosos. Sí, porque si yo digo ser algo que no soy, soy un ¿qué? Mentiroso. Y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. ¿Cómo los halló? Mentirosos. Y tienes perseverancia. Mire, eso es lo que debe tener un hijo de Dios. ¿Qué debe tener? Perseverancia. Y soportas por causa de mi nombre y no has desmayado. Hay que soportar a estos falsos apóstoles por causa del nombre del Señor. Y cuando dice soportar es resistir, ¿no? No que, ay, me lo soporto, bueno, que siga diciendo que apóstol me lo soporto. No. Cuando dice soportar es resistirlos, es detenerlos, que no sigan avanzando. Esa es la palabra que aparece allí. Que no sigan avanzando, que están avanzando. No, yo lo resisto, para atrás, uchi, fuera. De eso se trata. Por eso dice, y no has desmayado, porque es un trabajo, claro, estar uno resiste y uno echando, pues es algo que es demandante. Y por eso el Señor dice, no has desmayado en esto. Dice allí, tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. No has decaído, sino que ahí estás aguantando. Y aguante a todos esos falsos apóstoles, resístalos y vaya en contra de ellos. Y eso es lo que hay que hacer, mi amada iglesia. Y denunciar toda esa falsedad. No podemos permanecer callados. Eso es indiferencia. Y la palabra enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado en cuenta como pecado. Ojo con eso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Mire, ¿qué había dejado? ¿El primer qué? Amor. ¿Qué será dejar el primer amor? ¿Ah? ¿Qué será el primer amor? Por ahí alguien dijo que el primer amor nunca se olvida, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es dejar el primer amor? ¿Has dejado tu primer amor? Pues comúnmente uno escucha muchas interpretaciones de esto, ¿no? Que el primer amor es ese anhelo con el que llega la persona cuando recibe al Señor y llega con todo y sí, no, y luego como que va, ¿qué? Menguando. Sí, claro, tiene que ver con eso, ese anhelo. Pero el primer amor, sí, en realidad tiene que ver con el dejar, ¿qué? Su palabra. Cuando yo dejo la palabra, ¿cuándo yo voy a estar enamorado? Cuando estoy en ese amor, pues, o sea, el Señor dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, nuestro amor al Señor se demuestra ¿cómo? Guardando los mandamientos. Ese es el primer amor. Por lo tanto, si yo dejo de guardar su palabra, estoy dejando ¿qué? El primer amor, que es lo que me mantiene a mí aferrado al Señor. El amor. Y dice que, y los que le aman su palabra, los que guardan su palabra, los que aman guardando su palabra, el Padre ¿qué? Le amará. Es decir, el amor no se caerá. Pero cuando yo dejo de vivir conforme a su palabra, entonces he abandonado mi primer amor, ¿sí? Mi primer amor o ese amor primario, ese amor primero, ¿sí? Que hay allí. De hecho, la palabra que aparece allí es protos, que es primero, pero también es principal o el que influye. Ese amor, ¿sí? Que es el que nos sustenta. Entonces sigue diciendo allí Apocalipsis, has dejado tu primer amor. Es decir que el problema de Éfeso era que habían dejado
habían hecho a un lado y se estaban desligando de vivir conforme a ¿qué? A la palabra, a los mandamientos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Cuando nosotros vivimos conforme a los mandamientos, vamos siendo ¿qué? Levantados. Pero si los dejamos de hacer, caemos. Por eso le dice ahí, por eso recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y arrepentimiento es volverse, ¿no? Un cambio de la mentalidad, es un volverse. Y haz las primeras acciones. Es decir, debes volver a actuar como actuabas ¿qué? Antes. Eso era lo que habían perdido. Ese es el primer amor. Vuelve a actuar, vuelve a tus primeras acciones. Pues si no lo haces, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Y cuando a uno le quitan el candelabro, pues en la antigüedad si le quitaban el candelabro, lo dejaban ¿qué? En oscuridad, en tinieblas. En el Medio Oriente es usual, y hasta el día de hoy en muchas regiones, dormir con una luz prendida. Ya es como cultural, y eso se hacía en la antigüedad, se dormía con las lámparas prendidas. Y cuando se apagaban, de hecho en la cultura antigua, en la cultura hebrea, no se apagaban las lámparas de las casas, porque el apagar las lámparas era usar la expresión ser echado a las tinieblas. Cuando una persona era echada a las tinieblas, cuando le era quitada su lámpara, cuando le era arrebatada, cuando le era apagada. Por eso en la Biblia habla tanto de la expresión échenlo a las tinieblas, échenlo a las tinieblas, échenlo en la oscuridad. Porque la oscuridad era algo que en la antigüedad causaba horror, pavor. Quedarse uno en la oscuridad era algo que causaba pavor, terror. Entonces dice aquí, mire, él mismo, o sea, él no mandará a nadie, el Señor. Yo mismo iré y quitaré tu candelabro. ¿Y quién es nuestra luz? Yeshua. A menos que te arrepientas. Es decir, que si nosotros dejamos nuestro primer amor, no volvemos a nuestras acciones, o por ejemplo en este caso de Éfeso, que al principio vivían conforme a la palabra, pero habían dejado esas acciones y por eso se habían apartado del Señor y por eso habían caído, no estaban siendo levantados, sino que habían caído. El Señor entonces dice a ellos, yo les voy a quitar a ustedes, pero antes de quitárselo les voy a dar el candelabro, les voy a dar una oportunidad. Arrepiéntanse. Es decir, que si alguien queda en oscuridad, no es porque el Señor no tuvo compasión, sino que la persona ¿qué? No quiso recapacitar, no quiso arrepentirse. Y dice acá, sin embargo tú tienes esto. Y o sea, el Señor, mire que el Señor exalta también lo bueno, ¿no? Que aborreces las obras de ¿quién? De los nicolaitas, las cuales yo también ¿qué? Aborrezco. Las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida, que está ¿en dónde? En el paraíso de Dios. Entonces, mire que el Señor está hablando acá a la iglesia. Árbol de vida, ya les voy a mostrar acá, tiene que ver con la misma ¿qué? Corona de vida, porque solamente puede una persona acceder al árbol de vida cuando tiene ¿qué? La corona de vida. Y dice acá, aborreces a los nicolaitas. La palabra nicolaita que aparece allí es una palabra formada por dos expresiones griegas. Y si yo quiero saber qué significa la palabra nicolaita, entonces simplemente es revisar cuáles son esas dos raíces que aparecen allí. Y sencillamente esto me da algo así como, la traducción sería así como victoria sobre el pueblo o sobre los pueblos, como tomar los pueblos, como conquistar. Es que no consigo la palabra. ¿Conquistar qué? Los pueblos. Nicolaita. Mire que el pensamiento nicolaita fue el pensamiento base y fundamento
¿de quién? De la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica entendió, como la Iglesia Católica es amilenarista, es decir, no creen en el milenio, no creen en ese reino de Jesucristo viniendo a la tierra, como Él lo dijo. La Iglesia Católica no cree esto. Ellos creen esto de manera espiritual. La Iglesia Católica, la interpretación teológica. Ellos no creen que Jesucristo vaya a venir, vaya a regresar como nosotros lo creemos, sino que ellos creen es que Él viene a medida que la Iglesia Católica iba ¿qué? Conquistando los pueblos. Y por eso usted ve que la Iglesia Católica en sus inicios, con su primer papa llamado Constantino, históricamente, lea un libro, lea libros de historia. Alguien, ay, no dice Pedro, no, ningún libro de historia le dice a usted que es Pedro. Obviamente un libro de historia pues bien fundamentado, bien redactado, un libro de historia serio, le va a decir que el primer papa es ¿quién? Constantino. Y eso fue, y por eso se unió el poder político gubernamental con el religioso, y así fue, y empezaron a llevar, y de ahí se derivarían las famosas cruzadas, que a punta de espada llegaban a imponer ¿qué? La religión donde quisiera que fueran, porque había que conquistar los pueblos. Los pueblos hay que conquistarlos, porque la teología católica decía que a medida que se iban conquistando los pueblos, era que hacían venir el reino de Dios a esta tierra, porque era la iglesia la que tenía que gobernar. Y ese mismo pensamiento con el que nació la Iglesia Católica, el pensamiento nicolaíta, es el mismo pensamiento que hoy se está desarrollando en la iglesia cristiana en muchos ámbitos, que se conoce como el reino aquí y ahora. El reino aquí y ahora es el mismo pensamiento nicolaíta. Y por eso varios predicadores que en su momento tal vez fueron buenos predicadores que hablaban la palabra, hoy se están torciendo y están diciendo: Jesús no viene, nos equivocamos, eso es falso, entendimos mal la palabra, es la iglesia la que tiene que gobernar. Y por eso usted hoy escucha que nosotros estamos llamados, y esa es la retórica que se habla constantemente, a conquistar las naciones para Cristo. En alguna parte de la Biblia dice conquistar las naciones para Él. El Señor dijo: vayan y prediquen a las naciones. No dijo vayan y conquístenlas. Y la palabra nicolaíta significa eso, la conquista de los pueblos. Nicolaíta, conquista de los pueblos. Nosotros no estamos para conquistar, estamos para predicar el reino, para proclamar el reino. Y eso es lo que se está diciendo hoy. Y hoy se está diciendo que el Señor no vendrá. Varios predicadores que en sus tiempos, años atrás, creían esto, hoy dijeron: nos equivocamos. Hoy están diciendo así: nos equivocamos. Salió un predicador por ahí pidiendo perdón: pido perdón públicamente porque por muchos años prediqué que Cristo venía, pero me equivoqué. Hoy entiendo que somos nosotros los que vamos a reinar y vamos a conquistar. El mismo pensamiento. Y ese pensamiento no es nuevo, ya se daba en el tiempo de ¿qué? De los apóstoles. Y el Señor le dice a la iglesia en Éfeso: tú has soportado, has resistido a los nicolaítas, a los cuales yo aborrezco. Y ojo con eso. Y por eso, dentro de la conquista de esto, los predicadores nuevos, los pseudoapóstoles, los falsos apóstoles, dicen: no, tenemos que vivir como reyes, porque es que nosotros somos los que vamos a conquistar y nosotros somos los reyes. Y por eso entonces tienen que vivir en medio de la opulencia y tienen que tener sus propios aviones. Por eso en estos días salió un pastor allá en Estados Unidos pidiendo que tiene que cambiar su avión, porque ya su avión está muy obsoleto y ya cotizó uno que vale $65 millones. Más de 150,000 millones de pesos, ¿cierto? Su propio avión. Y usted los ve y a muchos ya en su propio avión y sus yates y sus lujos y todo esto. Por eso es que Dios los aborrece a los nicolaítas, porque quieren conquistar el mundo, pero no para Dios, para ellos. Amén. Ay, Señor, el que tiene oído,
Oiga, ¿qué dice el Espíritu a las iglesias? Al que venza le daré de comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y sigue diciendo, esto es una sola carta, por lo tanto tenemos que entender que todo esto, aunque el mensaje iba escrito de una iglesia a otra, este mensaje era ¿para quiénes? Para todas las iglesias. Sigue acá diciendo, rápidamente, permítame, dice, esto escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir. ¿Quién está hablando? ¿Quién es el que dice esto? Yeshua. ¿Sí? El que estuvo muerto y volvió a vivir, Yeshua. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Oiga, eso parece el tiempo de hoy, ¿no? Una cantidad de, hoy se está levantando estos, no. Unos que dicen ser judíos y no lo son. Porque es que eso no trata de que nosotros seamos o no judíos, se trata de que seamos hijos de Dios. Y hoy usted los ve y tratan de hacer atuendos y ponerse equipá. Una vez entró acá un hombre de estos que dicen ser judíos y no lo son. Y terminado el servicio vino y me increpó acá. Que yo por qué me atrevía, porque yo era un atrevido. Porque cómo podía predicar sin kipá. La kipá es un solideo o un gorrito que usted ve acá como redondito que se ponen la mayoría de los judíos. Que cómo era posible que yo predicara y sobre todo que dijera el nombre de Dios sin tener una kipá, porque la kipá era santidad. Y le dije yo, muéstreme dónde dice la Biblia, dónde habla la Biblia de la kipá. Porque es que paradójicamente hablan de la kipá y la Biblia no dice kipá, o no, la Biblia sí dice kipá. Pero ¿qué es una kipá en la Biblia? Es la rama de la palmera, la hoja de palmera. Así se llama. ¿Cómo se llama la hoja de la palmera? Kipá. La única manera que existe en la Biblia, kipá, es eso, la hoja de la palmera. Y el talit, su talit, ¿dónde está? El talit es un manto, ¿sí? Un manto que desarrollaron los fariseos y les fascinaba alargarlos. Pero los fariseos, talit, ¿dónde dice la Biblia talit? La Biblia nunca habla de talit, esa sí no existe. Alguno dirá, pastor, pues yo veo que dice manto. Ah, sí, la palabra meil en hebreo, manto. Pero talit, y usted tiene que usar, es un talit, no cualquier manto, un talit, que es un manto hecho por ellos con 613 flequitos. Usted los cuenta, 1, 2, 3, 613. ¿Y qué representan? Los 613 mandamientos. Y vaya a ver si los cumplen. Una cantidad de atuendos, de costumbres. Y el Señor, por eso el Señor Yeshua decía, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por seguir tradiciones de hombres. Y hoy se ha levantado también eso. Y hablan una cantidad de cosas y hablan del Talmud, de la Mishnah. Bueno, uno tiene que hablar de esto porque esos libros sirven como referencia histórica como sirven otros. Pero lo toman al mismo nivel de las escrituras. Que el Talmud es la Torá dada por Dios, es la Torá escrita. Porque la que nosotros tenemos acá es la Torá oral. Y pues yo la tengo escrita. Y hablan cantidad de cosas que enredan. Y que usted tiene que circuncidarse, porque si no se circuncida entonces no podrá entrar al reino de los cielos. Y una vez literalmente escuché a uno enseñando, diciendo que hay que aprender a hablar el hebreo, porque el hebreo es el idioma santo de Dios y para poder entrar al cielo hay que saber hebreo. Pero ¿de dónde sacan tanta cosa? ¿No es mejor predicar la palabra? ¿Y qué hay que hacer injertado en el buen olivo? Que son los judíos. No, el buen olivo es Yeshua. Dice la Biblia que ellos son, que los judíos, el pueblo de Israel, eran ¿qué? Las ramas. Y es que lo dice literalmente allí. No, que es el olivo. Hay que ser injertados en ellos. Yo soy injertado en Yeshua, que es el buen olivo, y tomo de esa savia gloriosa de él.
Y yo leo esto y digo, Señor, estoy igualito a lo que está viviendo hoy. Y dice acá, a ver si logro llegar allí. A los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, entendiendo la palabra Satanás como adversarios. Es decir, que en vez de volver a la gente a Dios, lo que hacen es ser una adversidad para las personas, como algo contrario. No temas lo que vas a padecer. Mire, ¿vamos a padecer? ¿Sí o no? Sí, hay que padecer muchas cosas, pero no hay por qué tener miedo. No temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a alguno de ustedes para que sean probados y tendrán una tribulación de 10 días. Eso es algo simbólico, ¿sí? Porque el número 10 en hebreo significa tribulación, angustia. Sé fiel hasta la muerte. Mire que habla de 10 días, pero luego dice sé fiel hasta ¿cuándo? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. ¿La corona de qué? De vida. Para poder tener la corona de vida hay que ser fiel hasta la muerte. Para tener la corona de vida hay que morir a esta carne. Para poder tener la corona de vida hay que morir a nuestros deseos, a nuestro yo. Hay que morir y doblegarnos delante del eterno Dios, ser probados como dice Él, aún humillados como dice la palabra, para ver qué había en el corazón, a fin de saber si íbamos a cumplir o no los mandamientos. Y cuando yo me humillo delante del eterno Dios, cuando vivo conforme a su palabra, cuando vivo conforme a sus mandamientos, y si yo vivo conforme a sus mandamientos, podré tener la corona de vida. Y la corona de vida es la garantía de ser recibido en el reino de Dios. Pero esta corona se dará a los que siendo aprobados, sean aprobados, a los que soporten y sean fieles ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Nuestra fidelidad debe ir ¿hasta dónde? Hasta la muerte. La corona de vida. Vamos a dejar hasta ahí y luego continuamos. Amén. Si el Señor lo permite y nos da licencia, dentro de 8 días continuamos. Coloquémonos de pies, por favor.